6:33. Mateo 6:33. Gracias, Raúl. Va a estar aquí al frente. Versión internacional. Mateo 6:33 dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas, para darle el énfasis adecuado. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Hace unas semanas Raúl, Felipe estuvieron predicando, Gerardo también, acerca de no angustiarnos por las preocupaciones de la vida. Hay muchas preocupaciones. A ver, ¿quién no tiene preocupación acá? Ay, iba a levantar la mano, pero dijo que no. Todos tenemos preocupaciones, todos alguna vez tenemos angustia. La solución para esas angustias y esas preocupaciones está en Mateo 6:33. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? En voz alta todos. Ahí está. Amén. 2, 3. Gracias por leerlo. No alcanzó a leer de allá, mi amigo Sergio. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que te preocupan y que te dan angustia serán añadidas. Ahora, en la práctica, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? En el mundo tenemos muchas preocupaciones, muchas actividades que realizar. Pero lo que nos dice Jesús acá es que la prioridad debe ser el reino de Dios. Lo demás en segundo lugar. Nuestra prioridad debe ser el reino de Dios. Amén. Así se irán las angustias, amén, las preocupaciones, y para allá, como diríamos acá, se nos daría todas aquellas cosas que necesitamos. Pero aquí caben algunas preguntas. ¿Cómo podemos gestionar esas angustias en el día a día? Si tú sabes que tienes que pagar una cuenta, si tú sabes que tienes que pagar la cuota de tus hijos del colegio, soltero, si piensas en tu futuro, universitario, si piensas en tu examen, ¿cómo gestionar esas angustias? La respuesta de Jesús es priorizando. Él nos llama a priorizar. ¿Y cuál debe ser nuestra prioridad en esta vida? El reino de Dios. Amén. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios. Pero ¿cómo lo buscamos? ¿Y qué es el reino de Dios? Todas esas respuestas las vamos a encontrar hoy a través de la Biblia. ¿Cómo debemos buscar el reino de Dios? Vamos allá primero. Vamos. Mateo 13, 45, 46. Vamos, Ricardo. ¿Ya tienen? Mateo 13, del 45 al 46. Dice, también, voy a leerlo acá, sucede también con el reino de los cielos, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Quiero que la revises un rato. Sucede también con el reino de los cielos, como con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Amén. El reino de Dios, buscar el reino de Dios, es la actitud que debemos tener de todos los días, con ansias,
anhelar la presencia de Dios. Como si estuviéramos buscando una perla fina, dice acá. ¿Te imaginas poder encontrar una perla fina? ¿Quién ha tenido una perla fina en su vida alguna vez? Eso. Una de mucho valor, ¿no? ¿Cuántas angustias se irían si hoy encontraras una perla de mucho valor? ¿Cuántas deudas pagarías? ¿Verdad? Ahora, lo que nos propone Jesús es que busquemos el reino como si estuviéramos buscando lo más precioso de la vida. Así es. Lo que más anhelemos en esta vida. Esa debe ser nuestra prioridad. Ahora, luego la Escritura dice, primeramente. Busquen primeramente. Si dice primeramente, ¿eso qué implica? Que eso está por encima de todo. Que es lo más importante. Que es la prioridad. Que es la mejor parte de esta vida. Una persona que no priorice el reino de Dios se va a perder la dicha de vivir. Así es. Amén, así es. La dicha de gozar de todo lo que tú y yo podemos gozar. Así es, amén. Predica. Eso me anima. Vamos. Lucas 10, 38 al 42. Les dije que íbamos a leer la Biblia bastante. Está bien, dale, dale. Lucas 10, 38 al 42. Mira lo que es priorizar el reino de Dios. Vamos a leer en la versión internacional. ¿Estás ahí? No va a estar al frente. Necesitas tu Biblia. Vamos. Lucas 10, 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, otra vez repito, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Amén. Nadie se la quitará. Así es, amén. La parte que más impacta de este pasaje es cuando Jesús le dice a Marta: estás angustiada y preocupada por muchas cosas. ¿Había algo malo en lo que estaba haciendo Marta? No, pero ¿cómo lo estaba haciendo? Angustiada y preocupada. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Domingo 7 de la mañana tenemos que poner los equipos, corre, pon eso acá, pon allá, Dios santo. Ya son las 8:10, ya mismo nos dicen que tenemos que orar. Oye, hermanos. Y a veces la oración es lo último. Entonces, he aprendido a través de los años que tengo que hacer las cosas sin angustia, sin dejarlas de hacer, priorizando el reino de Dios. Amén. Porque ¿de qué sirve que hagamos tantas actividades si no están sujetas a Dios? Así es. No sirve de nada. Así es. 6 de la mañana, yo recuerdo, ¿no? Cuando nos invitaban para las misiones. 6 de la mañana en el Parque de la Carolina. Pobre esposa bajaba desde las Arenillas con tacones hasta llegar a la oración en el parque. Y allí estábamos, pero a veces con angustia. ¿Hay algo de malo en hacer eso? No, pero tenemos que hacerlo bajo el dominio de Dios. Amén, así es. Marta estaba muy angustiada. Marta no se había sometido al reino de Dios. María estaba fresca, ¿no? ¡Wow! Imagínate tú, Jesús llega a tu casa,
sin previo aviso. ¿Cuál es tu prioridad? ¿La comida o escuchar a tu Salvador? Exacto. Lamentablemente, Marta dijo, hay que darle de comer. Vamos a cocinar. Nos pasa. Hay que ocuparse del equipo, hay que ocuparse de eso. Y la oración y el dominio de Dios. No hay nada de malo en hacer esas actividades. Pero ojo, deja que Dios las domine. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Vamos, Ricardo, dilo. Cuando yo leí esta escritura en otra versión no tradicional, te voy a decir en qué versión la leí. Una versión que se llama Dukteleit, ni siquiera sé cómo se pronuncia, pero es en hebreo. La misma escritura que hace poco te leí, la del 6:33 de Mateo, pero mira lo que dice: más bien busquen primeramente el dominio de Elohim, el dominio de Dios y su justicia, y todas esas cosas se le darán por añadiduras. Se me abrieron los ojos. Generalmente yo pensaba que el reino de Dios era una serie de actividades, y que el reino de Dios era venir acá, y que el reino de Dios era hacer un sinfín de cosas. Y muchas veces decimos bienvenido al reino de Dios y lo relacionamos con este grupo de personas. Pero eso me movió el piso. El reino de Dios es estar sujeto, amarrado, dominado por Dios. Amén. Que Dios gobierne tu vida. Así es. Eso es el reino de Dios. Ahora entendí. Entonces, la traducción que más me impactó es que debo estar dominado, sujetado a Dios. Si lo que hago no está sujeto a Dios, puede ser pérdida de tiempo. Wow, así es, ¿verdad? Puede ser pérdida de tiempo. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado, debo confesar. Con todas las ocupaciones que implica alabar a Dios acá al frente, a veces la angustia me llega. Con todas las ocupaciones que tengo en el hogar, la angustia me llega. ¿Qué debo hacer? Dominar por medio de Dios, entrar al reino de Dios. En pocas palabras, dejar que Dios domine esa actitud que tengo en ese momento. Así se van las angustias. Qué increíble fue hoy día confiar. Estaba yo ahí atrás, viendo a Snyder, y a todos los hermanos acá. Qué chévere es disfrutar de un servicio. Tú que estás allá abajo, qué bueno es disfrutar de un servicio. Y qué increíble trabajo que hacen los hermanos aquí al frente. Amén. Gracias, Snyder, Janit, gracias. Qué bueno es disfrutar del reino de Dios sin angustias. Veamos cómo Jesús sometía todas sus actividades al reino de Dios, al dominio de Dios. Y nos va a servir también para nosotros. Aquí sí te pido que no copies, más bien que pongas atención, porque son bastantes. Número 1, cuando vayas a tomar decisiones importantes, somete esa acción al dominio de Dios. Lucas 6, del 12 al 13, te la voy a leer. Si tú quieres la copias. Lucas 6, del 12 al 13. Dice acá, mira cómo Jesús sometía todo, absolutamente todo al dominio de Dios. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaba el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas, otro Judas, Iscariote, que
que llegó a ser el que lo traicionó. Imagínate la decisión que Jesús tenía que tomar. Escoger 12 hombres que le iban a ayudar a cumplir la voluntad de Dios. Incluyendo ¿a quién? A Judas Iscariote. ¿Y qué hizo? Los sometió al dominio de Dios. A veces tomamos decisiones muy rápidas. Es que ese hermano me gusta, dale. ¿Ya oraste? ¿Ya lo sometiste al dominio de Dios? Es que quiero hacer esa empresa, ¿ya oraste? ¿Ya lo sometiste al dominio de Dios? Es que quiero hablar de este tema, ¿ya oraste? Cuando vayas a tomar decisiones importantes, somételo al reino de Dios. Aún tu amigo que nos estás visitando hoy, que estás invitado hoy, si hoy, después de esta prédica, en tu corazón, en tu mente, hay una decisión que debes tomar, esa decisión es estudiar la Biblia. Sométela al dominio de Dios. Para que Él sea parte de ti. Para que Él venga a vivir en ti. Para que sea parte de tu vida. Para que domine tu vida. ¿Cuándo más? Cuando hay angustias en tu corazón. Marcos 14, del 32 al 34. ¿Estás ahí? Dime si llegas. Marcos 14, del 32 al 34. La oración y la lectura bíblica te ayudan a someter tus decisiones al dominio de Dios. Llego yo. Dice acá, 32 al 34. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. 34. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Cuando hay angustia en tu corazón, somételo al dominio de Dios. Eso hizo Jesús. Amén. Tenía angustia, tenía desesperación. ¿Qué fue y hizo? Orar. Mucha gente dice: yo soy parte del reino de Dios. ¿Sometes tus angustias al reino de Dios? ¿Sometes tus angustias al dominio de Dios? Mucha gente dice: yo pertenezco al reino de Dios, y viven alterados, angustiados, desesperados. ¿Sometes esa angustia al reino de Dios? ¿Cuándo más? Cuando la gloria terrenal se quiera apoderar de ti. Juan 6, 13, 25. Esta me gustó bastante. Juan 6, del 13 al 25. ¿Estás ahí? Vamos, Ricardo, dinos. Bueno, te pongo en el contexto. Jesús había hecho un milagro, había dado de comer a más de 5,000 personas, y en el versículo 13 dice: así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebadas que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Versículo 14. Pone cuidado a este versículo. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, ese es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a una montaña solo. ¡Wow! Esa sí me desafió. Y bastante. ¿Qué tal la gloria terrenal? Te nombro concejal. ¿Sí? O te nombro aquí mismo. Te nombro líder de X, Y, Z cosa, ¿no? O te nombro alcalde de tal o cual ciudad. Jesús sabía que eso iba en contra del plan de Dios, y por lo tanto lo sometió a la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo?
salió corriendo de allí. ¿Tú corres en la fama de la gloria o buscas la fama y la gloria? Esto me desafió a mí bastante, porque a veces queremos ser reconocidos, que nos aplaudan, que nos digan, wow, bien hecho, y le robamos la gloria a Dios e impedimos que el plan de Dios se cumpla. ¿Qué hizo Jesús? Por aquí que es más cerca, y se fue solo, porque eso iba en contra del plan de Dios. Él no vino para ser rey terrenal, Él vino para ser rey de los cielos. Así es. Y lo es. ¿Cuándo más? Y esa es clave. Antes de empezar el día, Marcos 1:35. Esa es clave. Somete tu día a Dios. Hay algunos que salen a las 6 de la mañana, Padre nuestro, amén. Ya, nos vamos. Y ahora sí, ¿no? Marcos 1:35. Somete tu día al plan de Dios, al dominio de Dios. Dice la Biblia, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso, ¿a qué? A orar, a someter su día al dominio de Dios. Esto me anima mucho. Tus días son totalmente distintos cuando los sometes al reino de Dios. Pero cuando no lo haces, dime cómo es tu día. Cuéntame cómo es tu día. Todo te irrita, te ven en la calle, que me ve. Todo te irrita. No te saludan, ¿por qué no me saludan? En tu trabajo estás paranoico. Ya me votan. Y es que no has sometido tu día al reinado de Dios. En conclusión de esta parte, somete todo al reinado de Dios. Jesús sometía todo al reino de Dios. Todo. Hay un proverbio que dice que no te creas inteligente según tu propia prudencia. Así es. Somete todo a la voluntad de Dios. Juan 5:30 dice, mira, es el Hijo de Dios, el que estuvo con Él en la creación, el que hizo el cielo y la tierra, el Señor de señores, no es cualquiera, diciendo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Amén, así es. Nada. Así es. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. El Hijo de Dios no podía hacer nada sin someterlo a su Padre. ¿Por qué a veces pretendemos hacer cosas sin someterlo a nuestro Dios? Hay una gran dicha cuando uno lo hace. Puede haber al principio un poco de angustia, pero luego hay una gran dicha. Jesús fue a la cruz, superó su angustia y resucitó, porque Él sometía todo a la voluntad de Dios. ¿Qué es el reino de Dios entonces? Es estar sujeto a la voluntad de Dios. Es estar sometido a Dios en todo, a través de su palabra y a través de la oración. La buena noticia es que esto humanamente no se puede hacer. Solo se lo puede hacer con Dios. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos, Ricardo. Lucas 17, del 20 al 21. Del 20 al 22. ¿Estás ahí? Dice, vamos
a leer en la Biblia. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no puede ser sometido a cálculos. No van a decir, miren, acá está, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. El dominio de Dios está entre nosotros. Sometámonos a Dios. No es algo que podemos calcular. Sometámoslo a su voluntad. Él va a volver glorioso, sí, pero su dominio ya está creciendo. ¿Cómo entramos a ese reino de Dios? Lo predicábamos la semana pasada. Juan 3:5. ¿Se acuerdan? Respondió Jesús, puedes verla acá, por cuestión de tiempo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, al dominio de Dios. Eso es un regalo. Que Dios domine nuestra vida es un regalo. Amén. Es fe. Es gracias a ese nacer de nuevo que tú y yo hemos experimentado. Si todavía no lo has hecho, amigo que nos visitas, te invitamos a que cambies tu manera de pensar, que nazcas de nuevo de agua y de espíritu, no solo de agua, porque muchos se han remojado, de espíritu y agua, que tu espíritu cambie y que puedas someterte al reino de Dios y puedas someter toda tu vida a la voluntad de Dios. Amén. Eso es increíble. Amigo que nos visitas, es una dicha increíble vivir con el dominio de Dios, bajo el control de Dios. Pregunto, ¿dónde estaremos más seguros? ¿Bajo nuestro dominio o bajo el dominio de Dios? De Dios. Creo que la respuesta es lógica. Amén. Sin embargo, a veces no queremos nacer de espíritu, no queremos nacer de nuevo y seguimos todavía viviendo bajo nuestro criterio. Pero ahí no se queda. Dice, y su justicia. Cuando naces de nuevo, cuando te dejas dominar por Dios, entras a su reino, estás capacitado para hacer su justicia. Mateo 5:20. Vamos, Ricardo. Al frente está. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán al reino de Dios. Nunca. Es enfático. No es opcional. Si no supera a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios. Bueno, ¿qué es lo justo ante Dios? No te asustes. Es creer en Jesús. Es poner toda tu vida en manos de Él. Es depender de Él. Es dejarte gobernar por Él. Así Él te domina. Y así entras a su reino. No es por lo que tú hagas, querido hermano. Es porque Él te domina y te permite hacer lo bueno. Mateo 21, del 42 al 44. Estoy próximo a acabar. Mateo 21. Lo leemos, este sigue en tu Biblia. 42 al 44. Estoy ahí. Estaba hablando con los maestros de la ley, fariseos, y Jesús le dice en el 42, les dijo Jesús,
¿No han leído nunca en las Escrituras? Ha llegado a ser la piedra angular, la piedra que desecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. 43, ponen cuidado a esto. Por eso les digo que el reino de Dios se les será quitado a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. 44. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿A quién está hablando? A los fariseos. Ellos rechazaron el nombre de Jesús por creer en sus obras, en su forma justa de actuar y justificar sus acciones en base a lo que ellos podían hacer. Y rechazaron la piedra, rechazaron a Jesús. Por eso no podían hacer lo justo. Y Jesús les dice, les sentencia, se les quitará el reino. El dominio de Dios se les será quitado. Y se le hará a un pueblo que entregue los frutos del reino: el amor, la amabilidad, la bondad, la justicia, todo lo que hemos visto. Si no nos empeñamos en dejar que Dios domine nuestra vida, vivir en justicia es imposible. Si desechamos la piedra, vivir en justicia es imposible. Por eso Él los condenó radicalmente. Se les será quitado. Se les será quitado. Ahí está el énfasis. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El reino no es estacionario. El reino no es aquí ni allá, ¿te acuerdas? Es someterte al reino. Sométete. El reino es estar sujeto a Dios. Pero tranquilos, aquí viene la promesa. Lucas 12, del 22 al 34. ¿Estás ahí? Te la leo al frente. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Repito, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. Amén. Esto no es cuestión de números. Esto no es cuestión de megas iglesias. Esto es cuestión de someterse a la voluntad de Dios. Así que no tengas miedo, mi rebaño pequeño. Hermanos, no tengamos miedo. El Padre nos prometió el reino. Él dice que es su voluntad. Por lo tanto, sometámonos a Él. Dependamos de Él. Vivamos conforme a lo que Él anhela. Mis hermanos, yo me imagino a Jesús viendo a su gente, a sus 12 discípulos ahí, o a los 120, comparado con la multitud de religiosos y demás que seguían a los fariseos, diciéndoles con amor: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. No te preocupes si somos pocos o somos muchos. Amén. Es la buena voluntad del Padre darnos el reino. Eso ya es una promesa. Solo sométete a Él. Solo ora. Lee tu Biblia. Abre tu corazón. Y si tú nos estás visitando hoy, pídele a alguien: yo quiero formar parte de ese dominio de Dios. Amén.
Amén. Quiero someterme a Dios. Que Él sea mi rey. Yo quiero ser su esclavo. Amén. Vive bajo el dominio de Dios. Esa es tu prioridad. Jesús dice en Lucas 9:25: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Tu prioridad es estar bajo el dominio de Dios. Rebaño pequeño, no temas. Dios en su buena voluntad nos da el reino. Seamos agradecidos. No despreciemos su gracia. Seamos agradecidos. Sometámonos a Él todos los días. Busquémoslo como si buscáramos ese tesoro. Todos los días. A veces es complejo. A veces no quieres. A veces las cosas no salen. Pero sométete. Él te lo promete. Él te lo quiere dar. Sométete. Y la promesa es: y todas esas cosas te serán añadidas. Todas. Todo lo que te angustiaba y te preocupaba, todas esas cosas serán añadidas. Lucas 12 habla de lo mismo. Quería terminar leyéndola, pero en esa versión. Desde el 22, si me acompañan. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por los demás? Fíjese cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen porque han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas esas cosas. Pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y esas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará su corazón. Amén. Hermanos, Amén. somos ese rebaño. Amén. Disfrutemos. Amén. Disfrutemos de estar bajo el dominio de su reino. Amén. Gracias por haberme escuchado. Me gustaría terminar orando, si son tan amables, por favor. Amén.